Hola a todos. Una progresión aritmética es una sucesión de números, en la que la diferencia entre dos números consecutivos es constante. Es decir, si restamos dos números consecutivos, la diferencia siempre es la misma. Y la diferencia se representa por una D. Por ejemplo, este conjunto de números 1, 5, 9, 13, 17, 21, y así sucesivamente, es una progresión aritmética. Ya que si restamos 5 menos 1, la diferencia es 4. 9 menos 5 es 4. 13 menos 9 es 4. 17 menos 13 es 4. 21 menos 17 es 4. Por lo tanto, en esta progresión aritmética, la diferencia es 4. También significa que si sumamos 4 a cada término, obtenemos el siguiente. Y cada término de la progresión se representa con una letra, con un subíndice, que indica la posición del número. En este ejemplo, A sub 1 es 1. A sub 2 es 5. A sub 3 es 9. A sub 4 es 13. A sub 5 es 17. A sub 6 es 21. Y así sucesivamente. Y el término general de una progresión aritmética es una regla que nos permite determinar cualquier término de la progresión. Y se representa por A sub n. Es decir, el término general es una fórmula que nos permite obtener cualquier término de la progresión. Y podemos obtener el término general de dos formas distintas. Si conocemos el primer término de la progresión, el término general es igual al primer término más la posición del término que buscamos menos 1, que es la posición del primer término, multiplicado por la diferencia. Y en la progresión de nuestro ejemplo, en la que sabemos que la diferencia es 4, como en este caso, conocemos el primer término, el término general es igual al primer término, que es 1, más n menos 1, multiplicado por la diferencia, que es 4. Y si resolvemos, 4 multiplicado por n es 4n. Y 4 multiplicado por menos 1 es menos 4 más 1, que es igual a 4n, y menos 4 más 1 es menos 3. Por lo tanto, el término general de esta progresión es 4n menos 3. Lo que significa que para obtener cualquier término de la progresión, multiplicamos su posición por 4, y le restamos 3. Por ejemplo, si queremos obtener el término situado en la quinta posición, indicamos que A sub 5 es igual a 4 multiplicado por 5, que es la posición menos 3. Y 4 multiplicado por 5 es 20. Y 20 menos 3 es 17. Y vemos que 17 es el término colocado en la quinta posición. Y de la misma manera, podemos obtener cualquier término de la progresión. Y también podemos obtener el término general si conocemos cualquier otro término de la progresión.
Y en este caso, el término general es igual al término que conocemos, más la posición del término que buscamos, menos la posición del término que conocemos, multiplicado por la diferencia. Y así obtendremos la misma fórmula del término general que hemos obtenido antes. Por ejemplo, si de la misma progresión que hemos estado usando, solo conocemos el término que está colocado en la tercera posición, que es 9. Es decir, sabemos que A sub 3 es 9. Y también sabemos que la diferencia es 4. Y en este caso, el término general es igual al término que conocemos, que es 9, más n, menos la posición del número que conocemos, que es 3. Porque 9 está en la tercera posición. Por lo tanto, n, menos 3, multiplicado por la diferencia, que es 4. Y si resolvemos, 4 multiplicado por n, es 4n, y 4 multiplicado por menos 3, es menos 12, más 9, que es igual a 4n, y menos 12, más 9, es menos 3. Por lo tanto, el término general es 4n menos 3. Y vemos que hemos obtenido exactamente la misma fórmula que cuando conocíamos el primer término. La interpolación consiste en intercalar términos entre dos números dados, formando una progresión aritmética. Es decir, se trata de insertar términos entre dos números, que serán los extremos, inicial y final. De tal forma, que todos juntos, formen una progresión aritmética. Y para saber qué términos debemos interpolar, en primer lugar, calculamos la diferencia. Y en este caso, la diferencia es igual al término final menos el término inicial dividido por el número de términos que queremos interpolar más 1. Y a continuación, calculamos cada término intermedio, sumando la diferencia al término anterior. Por ejemplo, si queremos interpolar tres términos entre 1 y 17. En primer lugar, calculamos la diferencia, que es igual a 17 menos 1 dividido por 3, porque queremos interpolar tres términos, más 1. Y si resolvemos, 17 menos 1 es 16, dividido por 3 más 1 es 4. Y 16 dividido por 4 es 4. Por lo tanto, la diferencia es 4. Y a continuación, calculamos los tres términos intermedios, sumando 4 al anterior. Empezamos por el término inicial. 1 más 4 es 5. 5 más 4 es 9. Y 9 más 4 es 13. Y de esta manera, ya hemos interpolado los tres términos. Los términos interpolados se llaman medios aritméticos. Y por último, en una progresión aritmética, se cumple que la suma de términos equidistantes es igual a la suma de los extremos. Podemos comprobarlo con estos 7 términos de la progresión aritmética del ejemplo. La suma del primero y el último, que son los extremos, 1 más 25, es 26.
La suma del segundo, y el penúltimo, 5, más 21, es 26. La suma del tercero, y el antepenúltimo, 9, más 17, es 26. Y si sumamos, 13, más 13, que es el término central, también es 26. Y si queremos, también podemos sumar varios términos consecutivos, de una progresión aritmética. Usando la fórmula que dice, que la suma de términos consecutivos, es igual al primer término, de la lista que queremos sumar, más el último término, de la lista que queremos sumar, dividido por 2, multiplicado por el número total de términos que queremos sumar. Por ejemplo, si de esta progresión aritmética queremos sumar del 5 al 17, vemos que el número total de términos consecutivos que queremos sumar es 4. Por lo tanto, la suma es igual al primer término de la lista, que es 5, más el último término de la lista, que es 17, dividido por 2, multiplicado por el número total de términos a sumar, que es 4. Y si resolvemos, 5 más 17 es 22, dividido por 2, multiplicado por 4. Y 22, dividido por 2, es 11, multiplicado por 4. Que es igual a 44. Por lo tanto, la suma del 5 al 17 es 44. Gracias.